ayer nosotros hicimos un planteamiento que quiero ampliarlo hoy un poco más. A propósito del tema de los fondos de pensión y la situación de crisis que vive la República Dominicana, como resultado obviamente de la pandemia. La República Dominicana del año 2019 no es la República Dominicana del año 2020, ni la República Dominicana del 2021. Decreció su Producto Interno Bruto y hoy tenemos una economía mucho más rezagada. Entonces tenemos que ser inteligentes en este proceso para garantizar una unificación de criterios y de esfuerzo, tomando en cuenta que nuestro objetivo fundamental es el país primero. Entonces, aquí hay una realidad, y es que nosotros tenemos una especie de represa con los fondos de pensiones. Al día de hoy, al 2018, una estadística que la tengo aquí a mano, se habían acumulado 520 mil millones de pesos en los fondos de pensiones. En ese momento eso equivalía al 15.77% del Producto Interno Bruto. Del Producto Interno Bruto. Estamos hablando que eso representa el 15.70, casi el 16%. Al día de hoy, ese acumulado sobrepasa los 625 mil millones de pesos. ¿A dónde van esos fondos? ¿Qué hacen las administradoras de los fondos de pensiones? Bueno, en una economía como la nuestra, entran dentro de lo que se denomina el mercado financiero. Y al entrar en el mercado financiero, esos fondos de pensiones no constituyen parte esencial del desarrollo de la República Dominicana, sino que entran dentro del mercado especulativo del sistema financiero de la República Dominicana. ¿Por qué lo digo? Porque todos esos recursos que llegan a los fondos de pensiones son colocados en el Banco Central y son colocados en la banca nacional a pago de intereses fijos mensuales. Entonces, cuando usted observa lo que es el estado de cuenta que le manda su administradora de fondos de pensiones, le dice cuál es el porcentaje de fondos que tienen ubicado en cada una de las entidades del sistema financiero en la República Dominicana. Pero esos fondos están ahí solamente como que se domina un cartel financiero, exclusivamente para manejar una especulación en el área financiera, en el sentido de que no son fondos productivos, entran dentro de lo que es esa especulación del capitalismo, de carteles, como se denomina actualmente en el mundo financiero. Ahora, ¿de qué se trata esto? Hay un debate, obviamente, y ese debate involucra que hay un 30% de esos fondos que tienen que ser colocados y devueltos a sus ahorrantes como un mecanismo de apalear un poco lo que es el efecto de la crisis. Y yo digo lo siguiente, viéndolo así desde ese punto de vista, creo que es sumamente correcto, porque ya eso ha ocurrido en otros lugares. Nosotros tenemos ahora mismo reserva, de acuerdo a lo que dijo el presidente de la República y el propio gobernador del Banco Central, que superan en estos momentos los 10 mil millones de dólares en el Banco de Reservas. ¿Por qué tenemos esa reserva? Bueno, porque como tenemos una economía muy ralentizada, la demanda de bienes de consumo, sobre todo importados, ha disminuido porque la demanda de consumo ha disminuido. Y como ha disminuido, entonces usted tiene menos presión para comprar los productos que se venden en el mercado, porque hay una reducción de la demanda. Entonces, ¿de qué se trata este planteamiento? Creo que es correcto el planteamiento, aunque él no lo ha sabido enfocar desde el punto de vista social y económico, lo que ha planteado el diputado Botello, y que ojalá los partidos políticos que están en el Congreso lo entiendan de esta manera. Si nosotros liberamos el 20, 25%, el 30% de esos fondos de manera racional, el Banco Central tiene reservas suficientes para poder contrarrestar el impacto de esos fondos en la calle con la cantidad de reservas que tienen en estos momentos. Porque eso implicaría una reserva aproximadamente de unos 3 mil millones de dólares que el Banco Central tiene en sus manos
11.000 millones de dólares y que ese dinero puede incluso ir saliendo a la calle porque esa represa va a ser insoportable. Es un elemento importante. ¿Qué va a ocurrir si nosotros colocamos en la calle ese dinero? Bueno, va a provocar un incremento de la demanda y al incrementarse a provocar un incremento de la demanda de bienes y consumo, eso entonces va a provocar una mayor dinámica en la economía y obviamente que a mayor demanda de bienes e insumos y consumo, obviamente que la economía se calienta con esos fondos, que es un elemento sumamente importante. ¿Qué otro elemento yo pienso que es sumamente importante que se puede discutir en el marco de todo este debate? Es la forma en cómo se pueden ir redistribuyendo esos fondos para que esos fondos no afecten el balance de la economía y provoque entonces altos niveles de inflación. Porque usted va a tener una cantidad de dinero en la calle que probablemente no iba a tener o no puede tener un respaldo monetario. ¿Qué ha hecho el Banco Central en época de crisis? Bueno, el encaje legal. Cada vez que el Banco Central le dice a usted, bueno, nosotros tenemos una disponibilidad de 25.000 millones de pesos para el encaje legal, le está diciendo a los bancos comerciales, tengan 20.000 millones de pesos de lo que yo tengo aquí, para que lo presten para incrementar el consumo. Despierte que estamos en el aire. Álvaro, ¿se durmió? Sí, está dormido. Perdón. Bueno, qué bueno que ya despertó. Emilio despertó. Le da, no perdona. Entonces, ¿de qué se trata esto? De que se necesita obligatoriamente discutir esto a fondo. ¿Qué otro elemento yo creo que nosotros tenemos que discutir? La modificación de la ley de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque la modificación de la ley de hidrocarburos también podría repercutir favorablemente en la población. O sea, no es posible que los mismos impuestos que se pague con un barril a $40 se esté pagando con un barril a $100. Entonces yo creo que es necesario también que se pudiera aplicar una reducción de los impuestos en la medida en que se van incrementando los precios del barril de petróleo. Por ejemplo, si usted, un barril de petróleo que está en los $60, que la ley establezca un mecanismo de que pueda reducirse el 30% de los pagos de los impuestos a partir del incremento de los $60 y que de los 60 a los 70 se reduzca a un 60, así sucesivamente, para que cuando un barril de petróleo esté costando $90 o más, el barril de petróleo, la población no tenga que pagar a partir de ahí los impuestos tan onerosos que se pagan a partir de ese momento. Usted podrá pagar un monto, pero no pagar esa cantidad tan onerosa, que implica entonces que un barril de petróleo, un galón de petróleo, que cuesta en el mercado, por ejemplo, $2, $1, usted tiene que estar pagando ese barril, ese galón de petróleo en la República Dominicana, ese galón, por más de $6 o $7, que es más o menos el balance que se hace. Es necesario que dinamicemos la economía. Están los fondos y están los recursos suficientes. Lo que hay que hacer es lo suficientemente inteligente para poder inyectar la mayor cantidad de ese capital represado que tenemos nosotros ahí, que permita dinamizar la economía, pero que al mismo tiempo podamos evitar que esa dinámica económica provoque un desbalance que incremente el nivel de inflación, entonces la gente pueda perder el nivel adquisitivo que recibe en estos momentos. Yo repito, tenemos empresas quebradas, tenemos comercios cerrados, tenemos gente sin empleo y el desempleo se disparó casi en estos momentos a más de un 18%. Hoy vi unas estadísticas ahí espantosas, más de 150,000 personas salieron del sistema de la seguridad social. Gente que eran empleados, personas que estaban cotizando en el sistema de seguridad social. Hoy tenemos esa persona que no tienen un seguro médico, que no tienen recursos, que no tienen ingresos para su familia, y eso obviamente que va a provocar también un nivel de presión social frente al gobierno.